Conversatorio con nuestro invitado Bernardo Fernández Beff. Principalmente queremos agradecer a la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende y en colaboración con el programa DAC City Banamex, que es posible traerles a ustedes este seminario, que nos alegra mucho poder compartirlo y que puedan disfrutarlo y que lo puedan compartir para que lo siga disfrutando mucha gente más aquí en San Miguel, ya que es un seminario que va a durar de aquí a septiembre y vamos a traer a reconocidas personajes de la literatura contemporánea en español que van a estar aquí compartiendo taller y un conversatorio donde vamos a conocer más a fondo su trayectoria y su proceso creativo. El día de hoy voy a leerles la semblanza de las personas que van a estar aquí en el escenario compartiendo este conversatorio. Presentando a Beff está Carmen Rioja, escritora y artista multidisciplinaria. Tiene experiencia en talleres de creación literaria y artística, conferencista y consultora cultural para diversas instituciones, universidades y organizaciones no gubernamentales. Trabaja como editora, curadora y restauradora en diversos proyectos, además de la producción personal de arte interdisciplinario que incluye libros publicados, escultura, pintura, arte objeto y performance multimedia en colaboración con otros artistas y escritores. Es autora de los libros La Muerte Niña y Rojo 43, además de que es vicepresidenta de la biblioteca. Nuestro invitado es Bernardo Fernández Beff. Él es novelista, dibujante de cómics y diseñador gráfico conocido como Beff. Nació en Ciudad de México en 1972. Ha publicado, entre otros libros, las novelas Ojos de Lagarto, Gel Azul, Hielo Negro, Cuello Blanco, Ladrón de Sueños y Tiempo de Alacranes. Varios libros de cuentos y también se ha interesado por la literatura infantil con libros como Soy el Robot, Vacaciones en Marte, Grar, Cuento de Hadas para Conejos, entre otros muchos. Es uno de los escritores mexicanos más conocidos, siendo merecedor de varios premios, entre otros el Premio Nacional de Novela Corta Vuelta de Tuerca, el Premio Grijalbo, el Premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, el Premio Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, holandés y chino. Les pido un aplauso para recibir a nuestros invitados el día de hoy. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bienvenido, querido Beff. Muchas gracias, Carmen. ¿Cómo te has sentido en San Miguel de Allende? Encantado yo. Es una ciudad que me gusta mucho. Desde niño venía, porque tengo familia en Querétaro, le venía contando a mi esposa que cuando era, yo me acuerdo mucho, especialmente un viaje de adolescente, 1984 o por ahí, leyendo una novela de ciencia ficción de James Blish y tengo como muy grabado ese viaje, pero ha sido un lugar al que he regresado en muchos momentos y que siempre le he tenido mucho cariño. Nos contabas que tu familia tiene orígenes en Guanajuato también. Mi abuelo paterno era de Silao, era nació mi abuelo era del 13 y nació en Silao, en la que en aquel momento era la única casa de 2 pisos. Que ahora creo que ahora hay un City Banamex justo en la plaza de Silao. Esa era si no se ha ido la sucursal de ahí, esa era la casa de los Fernández en Silao, Guanajuato. Qué fantástico, Beff. Nos gustaría que nos platicaras un poco cómo llegaste a dibujar cuando eras niño, pero sobre todo, ¿cuáles eran las lecturas que te influenciaron en casa para que tu mundo se perfilara hacia este mundo de la narrativa gráfica? Bueno, dibujar siempre, desde que lo recuerdo, yo creo que es una pulsión que tienen todos los niños y que luego les vamos quitando. Yo creo que un sistema educativo global tendría que incluir el dibujo y el tocar un instrumento, y las dos se las vamos quitando. Son
como los que se resisten o los que tienen o los que sí los van llevando por ahí, los que tienen esa, o los que, pero creo que tendría que ser parte de una educación global. Tuve la gran fortuna, justo los Fernández eran lectores seguramente desde mis bisabuelos, pero en la casa de mis abuelos siempre estuvo llena de libros, mi casa familiar también, y un poco por lo menos desde casa de mi papá, a los niños la lectura en aquel tiempo eran las historietas infantiles. Eh, ya casi no hay historieta infantil, ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero casi no hay historieta infantil, pero hubo un momento en que fundamentalmente la historieta era una lectura infantil. Yo digo que fueron mis cuentos de hadas, todo tipo de historietas dirigidas a niños, y entonces nació ahí simultáneamente el cariño por el dibujo y la caricatura, digamos, el dibujo caricaturesco y la lectura. Bueno, toda la historieta infantil que te puedas imaginar en los cómics de Novaro, era la editorial mexicana que desapareció, que traducía los cómics norteamericanos, Periquita, me gustaba más Periquita que la pequeña Lulú. Leí Mafalda porque tenía una tía que le gustaba mucho Mafalda desde chiquito, aunque no era tan infantil. A mí me gustaba más Mafalda que Charlie Brown. Ahora he aprendido a querer mucho a Charlie Brown. Y un poquito más grande, mucha historieta europea para niños o jóvenes. Asterix, por ejemplo, es de mis lecturas fundamentales. Había otra mucho menos conocida que se llama Valerian y Lori, aunque Jean-Luc Besson hizo una película de Valerian y Lori muchos años después, pero era de aventuras de ciencia ficción. Y también ya más hacia la pubertad, las historietas de Marvel, muy especialmente los Cuatro Fantásticos de Stan Lee, Jack Kirby, a mí de estas, entre muchísimas otras. Además teníamos el privilegio de que nos daban libros en la casa, o sea, los paseos dominicales siempre remataban alternadamente o en el puesto de periódicos a elegir una historieta o en la librería. ¿Qué recuerdos tienes de momentos probablemente de lectura en los que encontraste emocionalidad fuerte? Es decir, que te hemos escuchado decir, leer te cambia la vida, ¿no? Pero ¿cuándo te das cuenta en lo personal que un libro o una novela gráfica podía tener ese poder? Pues muchas veces. Yo he tenido la gran fortuna de encontrarme con lecturas importantes en muchos momentos de mi vida, en diferentes. Cuando eran justo a los 11 años, mis papás me dijeron, bueno, pues ya te gusta mucho leer cómics, pero hay que pasar a los libros sin dibujos. Y entonces mi papá quería, y a la fecha me reclama que él quería que yo leyera El Correo del Zar de Julio Verne, Miguel Strogoff, que a él había sido su lectura de la pubertad, y a mí no me gustó, nunca lo acabé de leer. Yo leía a Ray Bradbury, leí Fahrenheit, que yo creo que debía haber leído, que es mejor entrar a la lectura Crónicas Marcianas, pero... Ahí entré yo también. Sí, con Crónicas, yo ahora estoy como reenamorado de Ray Bradbury en estos días. Y entonces mi primera novela fue Fahrenheit 451. Hace poco la releí, ya le vi un poco las costuras, ya no. Pero bueno, cuando era niño esa fue una de mis lecturas. Sabes que un poco más grande, De Perfil, de José Agustín. Porque en México no había literatura juvenil hasta hace muy poco, o sea, hace 25 años que existe, o 20 que hay literatura para jóvenes. O estas novelas justo de José Agustín como Ciudades Desiertas. No, yo Ciudades Desiertas ya leí mucho más grande, pero jovencito de 14 años, una cosa así, De Perfil fue una experiencia. No, el resto leí De Perfil, de muy jovencito leí De Perfil y yo creo que El Rock de la Cárcel y alguna otra, pero
esa fue la que a mí me resultó como muy conmovedora y muy... Porque justo yo, bueno, creo que él estudió con los lasallistas, si no me equivoco, yo estuve con los maristas, entonces hay una parte que habla de una escuela muy parecida y un momento muy catártico que va el protagonista va por su certificado de secundaria porque se va a ir a la prepa de la UNAM y entonces el hermano religioso no le está echando un sermón y no le quiere y finalmente le da su certificado y entonces le dice que es un viejo hijo del maíz y que no quiere volver a saber y hasta le escupe del escritorio y se va corriendo. Para mí fue muy catártico, yo hubiera querido haber hecho pues, con los malditos maristas. Pero a lo que iba es que no se escribía para jóvenes. José Agustín, y quizá esa fue también un poco su condenación, es que es un joven escribiendo sobre ser joven, lo cual lo condenó a que el resto de su vida, hasta sus 80 años que murió, lo tratáramos como un chamaco desde la academia, y eso, yo creo que eso debe haber sido muy frustrante para él. Pero creo que es un autor muy potente en muchos sentidos, bueno, para mí muy importante verlo. Eso y sus textos. La tragicomedia mexicana bueno, parece que yo ya era bastante más grande cuando leí. Hace rato platicaba de una novela gráfica muy citada y mencionada que se llama Watchmen, escrita por Alan Moore y la ilustra Dave Gibbons. Y él se imagina qué hubiera pasado si de verdad hubiera existido un Superman, ¿no? Y bueno, lo que sé es que es puras cosas, un mundo espantoso, se crea una distopía horrible y ahora es ya casi como un lugar común, ¿no? Los superhéroes estos torcidos, pero yo creo que fue de los primeros en hacerlo bien en los años 80. Ahí descubrí que yo quería ser escritor y bueno, las novelas de Kurt Vonnegut es mi escritor favorito. Leer Frankenstein en la adolescencia también les decía que mi hija mayor se llama María por Mary Shelley. Pero en fin, pues yo soy un cazador de tesoros y constantemente los encuentro en Philip K. Dick, que es otro autor que Philip K. Dick era un autor muy alucinado en el sentido más amplio del término y de repente él escribía como casi todos los narradores de ciencia ficción de su generación, escribían a destajo. Entonces Philip K. Dick tiene publicadas más de 50 novelas, entonces no todas son buenas, pero incluso en las que son menores, siempre hay una frase que me vuela la cabeza, y a veces es un momento, casi, yo tengo una novela que se llama Laberinto de Muerte, que de hecho no es de las más conocidas ni de las más celebradas, pero hay una frase que dice que está un tipo ahí tratando de arreglar un tractor descompuesto en una estación espacial y llega, y la frase es algo así como, y entonces llegó Dios, y es lo que empieza a suceder a partir de ese momento, me parece maravilloso. Es otro de los autores a los que regreso, y bueno, podría estar aquí hablándote de Jorge Ibargüengoitia. A mí todos los libros de Jorge Ibargüengoitia los adoro. Yo creo que bueno, y además guanajuatense, por cierto. Exacto. No, qué bueno que no lo conocí, porque dicen que era súper antipático. Él se muere en este accidente de avión creo que en el 83, 82. Por ahí. En fin, bueno, podría estar aquí Úrsula Le Guin, perdón, Julio Cortázar, así de muy queridos. Y ahí justo es cuando empiezas a escribir tú ya las primeras historias. ¿Cómo llegas a la conclusión de que sí es algo que puedes hacer para vivir y te vas a dedicar a eso? Esa es una pregunta linda, porque yo sé que hay como... bueno, ahora voy a citar a Neil Gaiman, perdón, que ahora está canceladísimo, ¿no? A la luz de los hechos, pero Neil Gaiman dice una cosa muy bonita, dice muchas cosas, me parece. No sé cómo voy a resolver mi conflicto con Neil Gaiman, pero dice algo que me parece muy lindo. Él dice que tú eres un joven escritor hasta que no publicas tu primer libro, y que puedes tener 70 años y ser un joven escritor. Y eso,
porque hay muchos mitos alrededor de la escritura. Y este mito, uno de ellos terrible, que nos hereda eh, Rimbaud, es que tienes que hacer tu obra maestra a los 20 años o no hacer nada, lo cual es absolutamente falso. Y el otro es que, o sea, como que tienes que publicar joven. Yo, a mí me gusta, o me gustó mucho William Burroughs, y él empieza a publicar, su primera novela la publica teniendo casi 40 años, y Henry Miller, si no me equivoco, tiene casi 60 cuando empieza a publicar, o sea, es decir, y el más celebrado de todos estos jóvenes autores pues sería Saramago, que empieza a publicar ya en la tercera, muy adentro de la tercera edad. Cierto. Entonces eso, por ejemplo, ese es uno que no hay una edad, siempre se hace un joven escritor hasta que empieza a publicar formalmente. Esa es la primera. Y la segunda es desde luego escritor o escritora, ¿no? Ahí siempre hablo cubriendo a todos los géneros, quien escribe, ¿no? Por tonto que suene, pero la posibilidad de profesionalizarlo cada vez es más escasa y ahora menos en estos tiempos precarizados para todo tipo de creadores. Yo tuve, yo empecé escribiendo cuentos de ciencia ficción, descubrí que no iba a ir a ningún lado si escribía, no solo escribía cuento, que es un género muy difícil de mover editorialmente, sino además hace 25 años la ciencia ficción no tenía mucha resonancia en general. O sea, había muy pocos lectores, eso sí, muy apasionados, pero pocos lectores. Entonces, yo entraba escribí 2 novelas, las 2, por cierto, que vi que estaban por aquí a la venta, la de Gel Azul y El Estruendo del Silencio, no pasó nada con ellas. En aquel tiempo yo hacía novelas muy breves. Tenemos una tradición en México de la novela breve que se la heredamos a Rulfo y a José Emilio Pacheco, ¿no? Yo creo que nuestras 2 grandes novelas de esa generación son pues el Pedro Páramo y Las Batallas en el Desierto, y son novelas de 100 páginas que, Sí. por ejemplo, para el mercado anglosajón, son prácticamente cuentos. Entonces eran novelas muy breves, pero ahí lo que sucedió es que nadie ni me las compró, las mandé a todos los concursos posibles, las 2 eran de ciencia ficción, una más dura que la otra, y un poco desesperado apareció un concurso que convoca a Querétaro, lo ha convocado ininterrumpidamente desde hace 20 años, se llama Otra Vuelta de Tuerca, que es un concurso nacional de novela policíaca. Okay. Entonces yo dije, bueno, Ray Bradbury, justo por ejemplo, la verdad que lo hablábamos de él empezó escribiendo cuento policíaco, descubrió que era mejor en la ciencia ficción y por eso se decantó por ese lado, pero él tiene un libro muy lindo de Memory of Murder, Memoria de Crímenes, creo que se llama en español, que son sus cuentos policíacos. Era muy bueno cuentista policíaco. O sea, la ciencia ficción, el género policíaco perdió un gran autor de noir y la ciencia ficción lo ganó. Y Ed McBain, que es mi escritor favorito de novela policíaca, tiene una novela de ciencia ficción o 2 incluso. Entonces, yo dije, bueno, pues es un poco esta estética vienen todos ellos del cuento o la raíz de este cuento moderno norteamericano viene de Edgar Allan Poe. Entonces dije, bueno, pues es un poco cambiar de carril, pero no estar un poco en las mismas. Digo, yo había leído novela policíaca, no era la pasión, no, bueno, sí era apasionado, pero no lo apasionado que soy de la ciencia ficción. Pero entonces escribo una novela policíaca que se llama Tiempo de Alacranes, y tuve la gran fortuna de que esa novela ganó el primer premio. Yo de verdad pensé que no iba a ganar nada. O sea, yo la mandé ya muy desesperado. Dije, bueno, pues ya no pasa nada con esta, pues ya me voy de cara. Yo soy diseñador gráfico, entonces en aquel momento andaba haciendo cosas de branding, de identidad corporativa, de cosas horribles que hacen los diseñadores gráficos, libros de arquitectura, que era lo que más detestaba. Y era un poco ya mi último intento. Yo nunca olvidaré una mañana, casi al mediodía, hace 20 años, que recibo una llamada y era
era Ignacio Padilla, Nachito Padilla, y él me dijo, hola, yo lo conocía, pero no éramos cercanos, y me dijo, te hablo para avisarte que ganaste el premio Novela de Tuerca. Y bueno, si no, ya me hiciste el año. Y eso me cambió la vida, porque en aquel momento Vuelta de Tuerca incluía publicación en Editorial Planeta, y entonces a partir de ese momento yo he tenido esta gran fortuna de mantenerme publicando en sellos grandes. Y yo lo que digo es que eso me permitió ya no entrar, no tocar por la puerta trasera, sino ya llegar por la puerta de adelante y que ya el señor de la puerta dijera, pásele. Ya, no, o sea, y justamente quería hablar de eso un poco porque digamos que has ido abriendo brecha con Machete en México para muchos géneros literarios. Eres el primero que, o sea, los que vamos atrás, pues uy, ya nos dejó más parejito el camino, porque estamos hablando de géneros como la ciencia ficción, pero también otros más específicos como el cyberpunk. Y también esto nos abre la pregunta a la novela gráfica, del cual queremos hablar. ¿Qué es la novela gráfica y cuál es la diferencia con otros géneros y por qué llegó tan tarde a México, digamos? No, llegó tarde a Norteamérica, ¿no? O sea, no solo sí, bueno, y te agradezco que me digas eso porque sí, yo creo que he sido, no sé si el primero, pero sí de los primeros con novela policíaca en la segunda jornada en México, sin duda, ¿no? O sea, porque antes, digamos, había habido muchos de los cuales solo quedaban ya Taibo y un poquito más adelante Elmer Mendoza, Cierto, de esa generación, y todos los demás se fueron diluyendo, ¿no? Y ahora hay un grupo grande que estamos haciendo. Yo lo que pasa es que ahora estoy un poco alejado de la novela policíaca porque regresé a mi primer amor, que es la ciencia ficción, que ahora estoy escribiendo una trilogía de ciencia ficción. Yo siempre hago la broma porque a mí cuando yo salí por primera vez con Aida, con mi pareja, hace muchos años, en realidad yo había invitado a salir a la hermana mayor, ¿no? Entonces la hermana era toda seria así, y se subieron, y entonces llegó con la hermanita chiquita de chaperón. Se suben a mi coche y yo puse un cassette y entonces la hermana mayor, mi cuñada Nayeli, que vive en Querétaro, dice así, ay, ¿qué es eso? Y la güera atrás dijo, es Ministry, y se puso a así, me enamoré. Entonces para mí, pero a mí, en mi caso ha sido al revés, o sea, pienso que la novela policíaca es justo la hermana mayor, que es la serie, y la ciencia ficción es la punk. sí. Y entonces a mí lo que me ha pasado editorialmente, o me pasó hasta hace algún tiempo, es que la que me hacía caso era la hermana mayor, y la chiquita nomás la veía pasar, pero no me hacía mucho caso. Entonces así ahora estoy como reenamorado de la hermanita menor, y sí me ha tocado. Mira, en todo caso, como lograr que ciertas estéticas que eran mal vistas desde la literatura hegemónica, porque hasta hace, no me queda duda que hasta 1998, que se murió Octavio Paz, la literatura en México era un espacio monolítico al cual no podías acceder. Sí. O sea, ya no digas ser del primer círculo de Octavio Paz. Si no vivías en la Ciudad de México, si no eras de una muy buena familia y si no ibas por esa línea, exacto, y si no ideológica, estética, bien concreta. Ahora no, o sea, y ahora hoy hemos hablado mucho de Julián Herbert. Yo lo pongo como el gran ejemplo de un autor exitoso, muy exitoso, que no podría haberlo sido en esa generación. O sea, alguien escribiendo desde Saltillo, que no viene de una familia privilegiada, etcétera, que no escribe de las cosas que se marcaban como en la línea principal, pues eso hubiera sido un autor que no hubiera tenido la resonancia. Hoy, gracias a un montón de circunstancias, desde la democratización muy lenta que ha vivido el país, hay ya tropiezos, pero que ha vivido hasta las redes digitales permiten que esto se haya abierto. Entonces yo en todo caso, si más allá de las aportaciones de la obra en sí, que no me corresponde a mí analizar, yo sí podría estar muy orgulloso de haber colocado estas cosas raras, la novela policíaca, ciencia ficción, que se les llamaba subgéneros,
de manera peyorativa. A mí me gusta la palabra como con orgullo, ¿no? Pero, y sobre todo los cómics, la novela gráfica, en espacios donde no llegaban, o sea, no te invitaban, las ferias del libro nacionales no tenían espacios para ese tipo de cosas, discusiones o encuentros de autores o espacios como formales dentro de la academia no observaban esto. Entonces, si algo hice yo o he hecho, ha sido cooperar a que lleguen a esos espacios, estas cosas. Es algo muy bonito lo que dices, porque además la novela gráfica, que ha sido, como dices, subordinada y tratada peyorativamente, es precisamente, creo, la que nos abre la posibilidad de hablar de ciertos temas mucho más complejos que no es tan fácil abordar con solo palabras. Palabra más imagen, como decías en el taller, combinadas delicadamente y de forma precisa, nos pueden dar otras posibilidades. Y me refiero en especial a libros que ya has publicado con temas como en El Instante Amarillo, como el tema del autismo, o en Matar al candidato, un crimen, ¿no? Histórico, que nos toca a todos. Sí, y que creo que hubiera sido más complicado. No sé si más, mira, no sé si más complicado, pero, a ver, es que busco las palabras precisas para no sonar como José Luis Cuevas. Yo he hecho un cruce entre literatura y cómic. O sea, Sí. Lo que sé es que Sí. casi siempre los dibujantes de cómics son muy metidos a los cómics y quizá no tan lectores de literatura. Y me doy cuenta que la gente del mundo literario, vamos a entrecomillar, no tiene la menor idea de qué pasa en el mundo de los cómics. Yo creo que ambos se pierden de cosas muy, muy interesantes. Pero yo lo que he intentado hacer es un cruce de llevar la literatura a los cómics y los cómics a la literatura. Mis novelas policíacas específicamente están llenas de guiños, referencias y recursos narrativos de los cómics. Cuando salió Tiempo de Alacranes, no uno, sino dos periodistas me dijeron, oiga, su novela parece una película de Tarantino. Y yo le decía, no, es un cómic de Sin City, de Frank Miller, que en aquel tiempo no eran tan famosos. O sea, ahora que ya hay un par de películas, pues ya si digo Sin City, ya es como un referente más conocido, ¿no? Y por el otro lado, pues, Uncle Bill, por ejemplo, fue la idea de hablar sobre William Burroughs, este escritor beat, que vivió en México, que muere la esposa, él la asesina aquí en México, y contarlo, pues, por supuesto, un homenaje literario. El Instante Amarillo es mi homenaje como personal a Frankenstein en su bicentenario, y es un libro, o sea, es una novela gráfica sobre Frankenstein, sobre un poco niñas raras, que no me queda duda que Mary Shelley era una niña rara. El Instante Amarillo es un testimonio, se vende como novela gráfica, pero yo lo pienso más como una memoria gráfica, un testimonio gráfico en forma de historieta sobre la paternidad de una persona con autismo. Exacto. Y sí creo que hubiera sido mucho más difícil, especialmente El Instante Amarillo, como contar esta historia con puras palabras. Creo que hubiera sido más, me hubiera quedado como sin instrumentos que la imagen porque imagen y palabra juntas en la historieta no se suman, sino que se multiplican, y esa es la gran belleza de la historieta de los cómics. Entonces sí, yo creo que eso me ha permitido como contar historias que no habría podido contar de otra manera. Igual la de Matar al candidato, que además yo pensé cuando se cumplieron los 30 años del asesinato de Colosio, yo dije, bueno, pues seguramente un montón de gente va a hacer libros, y no, pasó totalmente, salieron 2 libros aparte de este, y una serie de televisión, que, o sea, como si quisiéramos olvidarlo, no sé, fue muy raro. Eso me parece muy interesante. Bueno, quiero volver un poco a que nos digas para ti cuáles son las particularidades de la novela gráfica
como tal. Y por último, preguntarte, para pasarle al público el micrófono, este otro cruce, además del que platicabas de literatura y cómic, ahora periodismo con este libro, porque es una investigación y cómo haces una colaboración. A ver, empiezo con ese. Justo cuando venía el aniversario, ¿a poco ya fue hace tanto? Sí, bueno, pues cuando venía el aniversario era el 35 aniversario, pero fue para el 2019, del asesinato de Colosio. Se me acercó Eduardo Rabasa de Sexto Piso y me dijo, oye, es que queremos hacer, y yo propuse que Paco Hagenbeck fuera mi guionista, y que fue mi hermano, murió hace un par de años, se nos fue muy pronto, y entonces pues, lo que quisimos fue hacer le llaman true crime, ¿no? En inglés, como un reportaje de un crimen verdadero, alrededor del cual se teje una ficción sobre esta teoría, las teorías de conspiración alrededor del asesinato de Colosio, que sigue sin resolver, ¿no? Entonces, ese es un libro ese Matar al Candidato es un libro muy atípico de producción, porque además el dibujo es muy diferente. Es lo único que he hecho con un dibujo más o menos realista. Yo me gusta hacer monos, y para ese me obligué a hacer un dibujo bastante más más figurativo, más anatómico, y entonces el resultado, a mí me gusta mucho el resultado porque es eso, yo siento que es muy atípico de mi producción, y porque sí es periodismo, es Mauricio José Schwartz, que es un viejo colega mío, decía que cuando no lograba tener los elementos suficientes para hacer un reportaje periodístico, escribía una novela o un cuento en el cual no tenía que confirmar ningún dato. Entonces un poco es así, aunque Hagenbeck era muy obsesivo, entonces todo lo que está ahí está documentado minuciosamente, solo que construimos esta ficción de esta chica que la ponen a investigar el asesinato de Colosio 35 años después. 25, ya se llaman los 25, 35, ¿verdad? 35. Me hago bolas de 30, no, pero fue en el 19, eran 25. Hacer esta tipología de 5 pasos. Lo primero es que todas las novelas gráficas, todas son cómics. A veces hay como una idea errónea de que el cómic es una cosa menor, que la novela gráfica es algo importante. En realidad, la novela gráfica es una de las varias ramas de la historieta. Otra de ellas es la tira cómica, otra los comic books, las series periódicas, el álbum infantil. La novela gráfica es una rama de la historieta. Entonces, todas las novelas gráficas son historietas. Voy a usar indistintamente el término historieta o cómic, pero no todos los cómics son novelas gráficas. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, habría que definir qué es la historieta. Scott McCloud dice que es esto un conjunto de imágenes juxtapuestas en secuencia deliberada para crear una respuesta intelectual o emotiva en la persona que la está viendo, leyendo. Y pone este ejemplo que me parece muy importante son dos imágenes, a partir de que juxtaponemos dos imágenes, una al lado de otra, articuladas, entonces estamos haciendo historieta y no caricatura. Y bueno, pueden ser dos cuadritos y cientos de miles, ¿no? Como en los mangas japoneses. A ver, siguiente. Entonces, además, adicionalmente, yo creo que tienen que ser historias más o menos extensas. Pasamos a la que sigue, por favor. Yo propuse en aquel momento que fueran 48 páginas por una razón de producción editorial. A partir de 48 páginas ya no puedes engrapar una publicación, ya tiene que coserse. Es decir, ya tiene, y es totalmente arbitrario, pero ya tiene que tener encuadernado del libro. Entonces, el libro es el objeto más trascendente que hemos creado en la cultura occidental, probablemente en el mundo. O sea, los libros son los depositarios de en la cultura humana, de nuestro conocimiento, de nuestra historia, de nuestras imágenes.
Entonces, bueno, pues estamos justo en una biblioteca, en un edificio dedicado a la preservación de libros. El libro contrapuesto a la revista, que es un objeto efímero que se desechan, o la prensa en general se desecha y los libros se atesoran. Entonces yo proponía que en el momento en que tuviera que encuadernarse como libro, ya podíamos estar hablando de novela gráfica, adicional al hecho de que la novela, que esta extensión ya nos va dando suficiente espacio como para poder plantear historias más o menos complejas, personajes que tengan un desarrollo. Claro. Entonces vamos a pasar a la que sigue. Esto puede ser un poco complicado de explicar, pero son cómics autocontenidos en un solo volumen. A ver, vamos a la siguiente. Y es que lo pongo o lo comparo con la tradición de las historietas norteamericanas. Hay un montón de cómics de mutantes. Ahora que hay muchas películas de los X-Men, todo el mundo sabe de qué estoy hablando cuando digo de mutantes. Pero podría ser cualquier serie periódica que tenga su propio comic book. Ya estoy hablando desde Condorito, o la familia Burrón, o Calimán, o Superman, la que ustedes quieran. Justo a partir de la publicación de Superman, 1938, o sea, hace casi 100 años, o 90 años, cada mes ha habido una nueva aventura de Superman. Y en ese mes, de mes a mes, durante todo ese periodo en el que el mundo es otro y se ha transformado, y podríamos identificar al menos 3 etapas históricas en ese periodo, Superman no ha envejecido. Del mismo modo que Periquita no envejece, que Archie nunca envejece, el personaje que ustedes me digan de una serie periódica, nunca envejecen. Y esto provoca grandes problemas de continuidad. Ahora, los que hacen superhéroes se han sacado de la manga con lo de los multiversos, la teoría física de los multiversos. Pues ya pueden decir, no, es que hay un multiverso de Superman en la Segunda Guerra Mundial, y hay un multiverso donde Batman era joven en los años 60. Bueno, en fin. Pero el hecho es que vamos a ver la que sigue, por favor. Entonces yo lo ponía como contraejemplo, como ejemplo, como contraste. Esta es Maus. Se habla mucho de Maus porque fue la primera novela gráfica norteamericana, y perdón que hable de los norteamericanos, pero es que es la tradición que mejor conozco, que se distribuyó en librerías. No fue la primera novela gráfica norteamericana, pero fue la primera que llegó a las librerías. Fue el primer cómic gringo que se vendió en librerías. Eso fue hasta 1986, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de que fue prácticamente, en términos históricos, fue ayer. O sea, llegaron los gringos, y con ellos canadienses y mexicanos que hablaban de Norteamérica, llegamos muy tarde a la legitimación de la historieta. O sea, los argentinos ya tenían esto que ahora entendemos como novela gráfica desde los años 50, desde finales de los 50. Y los europeos desde los 60 o por ahí, más o menos ellos al mismo tiempo. En Japón un poquito después. O sea, la idea de que eran historias que no solo eran un entretenimiento infantil o frívolo, sino que podían ser vehículos literarios legítimos. Y esto a los gringos les costó mucho entenderlo. Aquí apenas apenas hace unos 4 o 5 años que ya lo pudimos entender en términos editoriales, pero tardamos mucho tiempo. Entonces, Maus es la historia del autor. El autor es una historia, es un testimonio. El autor es hijo de un sobreviviente de un campo de exterminio nazi, del infame campo de Auschwitz. Entonces él siempre se lleva muy mal con el papá. Cuenta que el papá tiene un montón de manías muy peculiares, justo por haber estado en un campo de exterminio. De modo que cuando él ya tiene como alrededor de 35 años, es un hombre mayor, sí, ya está en la adultez, se acerca al papá y le pide que le cuente cómo fue el haber pasado por Auschwitz. Y entonces el papá le cuenta su historia,
de su paso por ese lugar atroz, y eso les permite como reconciliarse como padre e hijo de alguna manera. O sea, nunca logran resolver su relación. Entonces, es decir, es algo que podría haber escrito Philip Roth, pero Spiegelman lo hace en forma de cómic. O sea, si yo les cuento que esta es una novela de Philip Roth o de Bashevis Singer o ¿no? de cualquiera de estos autores judíos, pues bueno, sí, que suena como una gran literatura, pero él lo hace además dibujando a cada nacionalidad le da una raza animal. Entonces, los judíos son ratones, los nazis son gatos, los judíos son cerdos, los gringos son perros, así. Y bueno, que además también fue muy controversial. Pero además es un libro, aunque él lo publicó originalmente en 2 tomos, tiene un principio y un final, como todas las novelas. O sea, las novelas empiezan y terminan. Sí, a lo mejor hay unas que son en 3 tomos o a lo mejor en más, pero todas las obras literarias tienen un principio y un final, no se extienden de manera indefinida. Hay algunas novelas gráficas muy extensas. Yo la más extensa que conozco es La vida de Buda. La más extensa que yo he leído es La vida de Buda, dibujada por Osamu Tezuka, que fue el padre del manga, el creador de Astro Boy. Y la novela gráfica occidental más extensa de la que yo tengo noticia es un cómic canadiense que se llama Cerebus, que él lo publicó mensualmente durante 30 años. Es la historia, es una especie como de oso hormiguero en un mundo. Primero es como una parodia de los cómics de Conan el Bárbaro, y luego se va volviendo cada vez más complejo, y es una sola historia que él sabía cómo iba a empezar y cómo iba a terminar, lo que hablábamos hace rato, pues que son 300 números, más o menos de 24 páginas cada uno. Son casi más de 5,000 páginas, casi, sí, como casi 8,000 páginas de historia, una sola historia. Bueno, a ver, entonces a eso me refiero con que tiene principio y final, aunque estén distribuidos en varios tomos. A ver, ¿podemos pasar a la que sigue? ¿La que sigue? Bueno, esto puede sonar muy tonto, pero las novelas gráficas tienen que tener una estructura de novela, no de cuento. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, vamos a lo que sigue, por favor. Estos son varios. Decíamos que una novela tiene la estructura aristotélica clásica. Vamos 2 adelante. Eso. Bueno, supongo que estamos más o menos familiarizados con la estructura aristotélica. Todas las historias tienen inicio, principio, final, en el cual se va planteando esto, ¿no? ¿Quién, dónde y cuándo? ¿Qué y cómo? A ver, vamos a la que sigue. Una más. 2 más. Eso. Entonces, toda historia es un desplazamiento casi siempre de un valor a su contrario, por ejemplo, de la vida a la muerte, o de la libertad a la esclavitud, de la pobreza a la riqueza, o al revés, o varios, simultáneamente un desplazamiento de varios valores, y en ese desplazamiento todos los personajes principales, el personaje principal, los personajes principales, el protagonista o la protagonista, casi siempre gana algo, pierde algo y aprende algo. Esto bueno, tomado un poco de Joseph Campbell, pero no exclusivamente hablo del camino del héroe. En general, los personajes de cualquier obra literaria le sucede esto, ¿no? Estas 3 cosas que lo que producen es que cuando llega al final de la historia no es la misma persona. Exacto. Llega profundamente cambiada. Superman nunca cambia, Peter Parker nunca cambia. O sea, los personajes de historieta corporativa siempre son los mismos. Ese es su chiste. O sea, no importa qué le suceda a Peter Parker. Ya me se hace muy fuerte que uno dice Peter Parker y todo el mundo sabe de quién estamos hablando. No importa qué le suceda a Peter Parker, nunca se envilece, nunca se le seduce la posibilidad de utilizar sus poderes para el mal. Del mismo modo que no importa cuántas veces pudiera ser redimido, Lex Luthor, otra celebridad mundial, jamás se le ablanda el corazón, ni al Doctor Doom, ni, ¿no?
Entonces en la novela sí. Y la novela, y por eso hablaba de la estructura de cuento contra la de la novela. El cuento normalmente lidia con situaciones. Hay poco espacio para hablar de los personajes. Julio Cortázar decía que el cuento, decía muy bonito, que el cuento vence al lector por nocaut. Y en la novela no, en la novela tenemos suficiente espacio para poder dedicarnos a los personajes y su desarrollo. Entonces, en una novela gráfica tendría que suceder lo mismo. Es sobre personajes, puestos en situaciones, pero lo que nos interesa son los personajes. Vamos a la que sigue. Y finalmente, y este es el quinto paso, yo sostengo que una novela gráfica debería idealmente tener ambición literaria. Vamos a la siguiente. Hace rato quienes estaban en el taller, siento que estamos aquí nomás los que estábamos en el taller, o sea que ya somos puros cuadernos. Les hablaba de Kurt Vonnegut. Bueno, ahora se los presento Kurt, los muchachos, Kurt. Y él decía, pasamos a la siguiente, esto de lo que les hablaba hace rato. Que estamos hablando de literatura cuando las mentirotas que inventamos nos dicen cosas importantes sobre la complejidad del existir. Para mí esto es literatura, y se los decía, lo puede alcanzar una novela, un cuento, pero también una canción, y por eso a mí me pareció tan lindo que le dieran el Nobel a... Bueno, hubiera preferido que se lo dieran a Leonard Cohen, pero fue lindo que se lo dieran a Bob Dylan, pero lo puede hacer un cómic. Yo tengo la esperanza de que antes que se muera, digo, no es tan mayor, pero acaba de cumplir 70 años, pero que sería tan lindo que le dieran el Nobel a Alan Moore. Ahora vamos a hablar de Alan Moore, que hace historieta, o gente que hace videojuegos. Ahí yo creo que en todos esos espacios, en todo espacio donde puedes contar una historia con la estructura aristotélica que veíamos atrás, hay literatura, puede haber literatura. Finalmente, vamos a la que sigue. Él es Alan Moore. Alan Moore, sí, bueno, Alan Moore es un personaje muy peculiar, guionista de cómics, y es el primero que logró en el mundo anglosajón elevar el oficio casi artesanal de guionista de cómics al estatus literario. Entre otros, Watchmen, From Hell, V de Vendetta. Él creó este personaje bueno, no lo creo, lo tomó el folclore inglés para hacer el Guy Fawkes, el del, ¿cómo se llaman? Anonymous, o ¿cómo se llaman de la mascarita con el bigote, que el terrorista, se llama Guy Fawkes, pero ¿cómo? Anonymous, sí, que es un cómic, o sea, él lo usa, ¿no? Es un personaje histórico inglés que se volvió folclórico, era un anarquista que quería dinamitar el parlamento inglés en 1600, finales del siglo XVII, y no lo logra y lo condenan a la horca, me parece, no lo logra. Y entonces en Inglaterra se queman una especie de Judas con la imagen de Guy Fawkes. Entonces él toma esto de su folclore y lo convierte en el protagonista de V de Vendetta, entre otras muchas. Y entonces él dijo lo que sigue, sí, con esto vamos a cerrar. Él decía, en algún momento dijo que ya no iba a ser superhéroes. Él revolucionó el mundo de los superhéroes. Se hablaba de Watchmen, pero lo empezó haciendo con un cómic de monstruos, un cómic de horror que se llama La Cosa del Pantano. A mí, curiosamente, creo que el cómic que más me gusta de él es La Cosa del Pantano. Es un personaje de DC, de la parte mágica de DC. En algún momento anunció que ya no iba a ser superhéroes y dijo esto: yo prefiero hacer cómics sobre el lechero, Milkman, que sobre Batman, porque a diferencia de Batman, el lechero, el señor, es un personaje real y complejo. Y entonces la novela gráfica tendría idealmente que hablar sobre personajes reales y complejos como somos todos nosotros. Porque, y aquí cierro con dos ejemplos, quizá conozcan la novela gráfica de Persépolis, que además tiene un dibujo muy limitado, muy modesto, Yo decía que si hubiera tenido una alumna de ilustración en la Ibero que dibujara como Marjane Satrapi, yo lo hubiera reprobado. Pero nos cuenta una historia entrañable y universal sobre la migración. La migración es un fenómeno que nos toca a todos. Somos un país de migrantes, o sea, que nosotros no hayamos migrado,
conocemos a alguien que ha migrado o hemos migrado dentro del país, ir a vivir otra cultura. Y eso es algo que toca millones de vidas. Por eso Persépolis fue un éxito mundial. Todos conocemos a alguien que ha migrado, nosotros mismos hemos migrado. Pero yo no conozco a nadie, y siempre pregunto, si no les ha pasado, pero yo no, a ver, ¿tú conoces a alguien que le haya picado una araña radioactiva y le haya tenido superpoderes? No. Que se haya puesto una máscara de luchador y brinque por las azoteas. Jamás. Nadie. Entonces, es muy bonito como entretenimiento, pero no se está hablando de un ser real y complejo, tampoco es su intención, y tampoco está lidiando con la complejidad humana. Es entretenimiento, sirve para otras cosas. A mí me encantan los cómics de Hombre Araña, pero me queda muy claro que no, que ahí no está la literatura. Y esta definición que es tan simple me ayuda mucho porque luego ponemos esa palabra en un pedestal. Ahí la tenía Octavio Paz, ¿no? La literatura. Por brillante que fuera, también era bastante mamoncito. Entonces, yo creo que el hecho de que ahora que la literatura se haya democratizado como lo hablábamos, y que ahora gente justo como Julián, como yo, que no veníamos de estos entornos, podamos dedicarnos a esto, pues ha sido porque hemos empezado, si no a dinamitar, sí a desmantelar este pedestal en el cual estaba la literatura, porque la literatura nos pertenece a todos. Y bueno, creo que lo que sigue nomás es eso. Muchas gracias. Ya no soy Beforama, soy Monorama. Ya no estoy en Twitter, en Threads y en Blue Sky y en Instagram. Soy Beforama ahora. Pero bueno, muchísimas gracias. Te agradezco.